Bueno, buenas noches. Veo que tenemos una muy nutrida concurrencia en la noche de hoy. Como ustedes habrán visto en los afiches que promocionaban este evento, hoy nos visita el general José María Burone, que es el director del Centro de Altos Estudios Nacionales, y nos va a dictar una conferencia sobre el tema las misiones de paz como instrumento de proyección internacional de Uruguay. Como es nuestra costumbre, esta charla va a durar más o menos una hora y algo. Después vamos a abrir un espacio para preguntas. Como siempre, les vamos a proporcionar unos taloncitos para que escriban las preguntas ahí. Después, los colegas que están apoyando la organización nos van a hacer llegar las preguntas y ahí las vamos a leer para que el general Burone nos responda a esas preguntas. Como de costumbre, voy a comenzar pidiéndoles que silencien los teléfonos celulares y no se olviden de prenderlos después. Y les recuerdo que en este recinto no se puede ingerir alimentos ni bebidas, lo cual incluye las infusiones, té, café o mate. ¿De acuerdo? Para comenzar voy a leer el currículum del general Burone. El general José María Burone ingresó a la escuela militar en marzo de 1973, egresando con el grado de alférez en diciembre de 1976. Ascendió al grado de general el 1 de febrero del año 2009. De su experiencia en operaciones de paz de las Naciones Unidas se destaca: en octubre del año 1993 y hasta mayo de 1994 se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Batallón Uruguay II, destacado en Mozambique. Entre julio de 1997 y julio de 1999 se desempeñó como instructor invitado en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Defensa, que tiene su sede en Georgia, Estados Unidos, donde diseñó el curso de operaciones de paz, del cual posteriormente fue director e instructor. Participó en ejercicios de operaciones de paz desarrollados por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Buenos Aires en el año 1995 y en Montevideo en el año 1996. En calidad de participante, y posteriormente en la ciudad de Guatemala en 1998, en Puerto Rico en 1998 y en La Paz en 1999 en calidad de evaluador. Participó como conferencista en el Seminario de Inteligencia en Operaciones de Paz que se realizó en Cochabamba, Bolivia, en el año 1998, en el ejercicio de planificación Cruz del Sur de Operaciones de Paz que se realizó en Brasil en el año 1999, y en el primer seminario de lecciones aprendidas en operaciones de paz en ámbitos interno y multilateral, desarrollado por el Consejo de Defensa Suramericano en Montevideo en el año 2010. Participó como coordinador general del primer ejercicio de operaciones de paz en el marco de la Conferencia de Ejércitos Americanos que se desarrolló en Montevideo en el año 2007. Fue designado por el gobierno como oficial investigador nacional para investigar denuncias de presuntos casos de abuso sexual cometidos por integrantes del contingente de Uruguay en Haití en dos oportunidades, en el año 2011 y en el año 2012. Realizó el curso para comandantes de misiones de Naciones Unidas, dictado por el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas en la ciudad de Kigali, Ruanda, en mayo del año 2012. Participó como moderador de la mesa temática Operaciones de Paz en el marco de la 10ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizó en Punta del Este en el año 2012. Es autor de los siguientes artículos: las operaciones de paz, vigencia de las mismas como instrumento para mantener la paz y seguridad internacional, publicada en la revista Military Review, edición hispanoamericana, que se editó en julio del año 2000, y las operaciones de mantenimiento de la paz y la aportación de Uruguay en la revista Atenea, publicada en Madrid en el año 2013. El general José María Burone es licenciado en Ciencias Militares,
Es magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay y actualmente se desempeña como profesor de metodología de la investigación en el Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Actualmente también se desempeña como director del Centro de Altos Estudios Nacionales, que es el Colegio de Defensa de Uruguay, y delegado de Uruguay ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR. Voy a destacar esto último para quienes no saben lo que es el CALEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es un instituto que depende del Ministerio de Defensa, está ubicado en la calle Víctor Aedo, ex Dante, esquina República, es un edificio antiguo que lo mandó construir el Coronel Latorre hace muchos años y lo pueden visitar el Día del Patrimonio. A pesar de ser un instituto que depende del Ministerio de Defensa, más del 90% de las personas que realizan cursos ahí ni son militares ni tienen algún vínculo con el Ministerio de Defensa. Y dentro de la amplia oferta académica que tiene el CALEN está el posgrado en Estrategia y la maestría en Estrategia. No siendo para más, los dejo con nuestro conferencista invitado en la noche de hoy. ¿En general? El micrófono inalámbrico. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente para mí es un placer, una satisfacción y, por qué no, un desafío estar aquí en esta casa, de la cual soy egresado. La verdad que la vida se trata de estos desafíos, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos, me acuerdo que cuando éramos más educados que los niños de ahora, entonces cuando nos enojábamos con los amigos, le decíamos, ¿por qué no te vas al Congo belga, le decíamos, ¿no? O si no, le decíamos que le iban a dar para Katanga, ¿no? Y resulta que cuando uno estudia, hoy tenemos nuestros efectivos desplegados en el Congo belga y resulta que Katanga fue una de las provincias que combatió cuando el Congo tiene su independencia de Bélgica. Entonces son cosas que uno las vive y después de alguna manera en el futuro las vuelve a revivir o a verlas en otra dimensión. Y si cuando yo ingresé en la carrera militar alguien me iba a decir que yo iba a estar en África desplegado en el medio de la selva, una carpa a 7 meses, jamás me lo hubiera imaginado y ahí estuve. Y si alguien me hubiera dicho que alguna vez iba a estar acá en la Universidad Católica hablando de operaciones de paz, tampoco me hubiera imaginado. Bueno, y aquí estoy. Y este es el desafío y espero que al finalizar la presentación lo que yo les haya podido aportar les sea de utilidad, no solamente por lo que las operaciones de paz significan para la paz y la seguridad del mundo, que lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación, sino también para lo que le ha significado a Uruguay en su posicionamiento internacional y finalmente lo que a ustedes les interesa, brevemente las operaciones de paz como una ventana de oportunidades para desarrollar actividades de negocios internacionales, de comercio, aspectos que creo que Uruguay no ha acompañado en la verdadera dimensión o en la representación que hace a lo que tiene de efectivos desplegados y su participación a lo largo de esta historia. Muy bien, y yo me voy a parar porque yo como docente no puedo estar sentado. Espero que... Hola, ¿me escuchan? No se escucha. Muchas gracias. Muy bien. La clase abierta, ¿qué objetivos nos fijamos para esta clase abierta? Los objetivos nos marcan un camino a seguir, si no nos desviamos, podemos hablar de cualquier cosa menos de lo que vinimos a hablar. Bueno, conocer cuáles son los aspectos más relevantes de las misiones de paz de las Naciones Unidas, conocer cuál es el aporte que ha hecho Uruguay a la paz y seguridad internacional y finalmente identificar las distintas oportunidades comerciales que generan las operaciones de paz. Y para eso vamos a seguir el sumario que aparece en pantalla. Vamos a hablar de los antecedentes de las misiones de paz, nuestra participación y finalmente las operaciones de paz como una ventana de oportunidades. Comenzando entonces, recordemos que las Naciones Unidas adquieren forma oficial
el 24 de octubre del año 1945, cuando 50 países, los primeros 50 países miembros reunidos en San Francisco, firman la Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente, Polonia se adhiere y es el país número 51 que integra las Naciones Unidas. Hoy, esta organización tiene 193 Estados miembros. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas al momento en que se establece como organización mundial? Mantener la paz y seguridad internacional, lograr la cooperación internacional para resolver los problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y ser el centro encargado de armonizar las acciones de las naciones para lograr metas comunes. Es importante tener presente que en aquel momento el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que había abarcado a toda la humanidad y que había dejado miles y millones de víctimas. Y en ese momento la comunidad internacional quería darse un instrumento, una herramienta que en el concepto de lo que era la seguridad colectiva permitiera que el mundo no volviera a tener ese tipo de conflictos. Evidentemente que la Guerra Fría, que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera paralizó estos conceptos o estas ideas que tenía las Naciones Unidas al momento de su fundación. ¿Qué son las operaciones de mantenimiento de la paz? De la cual muchos habrán oído. Incluso en estos momentos tenemos periodistas desplegados en el Congo y en todos los informativos y en algunos programas están saliendo algunas notas sobre lo que hacen nuestros conciudadanos, nuestros soldados en la República Democrática del Congo. Y las operaciones de paz son hoy por hoy una de las herramientas más eficaces que tiene la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas para permitir a aquellos países que sufrieron conflictos, que sufrieron guerras, transitar la difícil vía que va del conflicto a la paz. Esa es una definición, entonces, de lo que son las operaciones de paz que lleva adelante Naciones Unidas. Si alguno se pregunta en qué parte de la Carta de las Naciones Unidas están las operaciones de paz, y yo le contestaría que ninguna, sino que en la Carta de las Naciones Unidas hay particularmente 3 capítulos. El capítulo 6, que habla sobre el arreglo pacífico de las controversias, el capítulo 7, que habla de las acciones en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, y finalmente el capítulo 8, que habla de acuerdos regionales. Entonces, en determinado momento de la historia, ante determinadas circunstancias, conflictos internacionales, se apoyaron en el contenido de estos capítulos de la Carta de Naciones Unidas para desarrollar entonces este tipo de operaciones. Normalmente se identificaban las operaciones de mantenimiento de la paz con el capítulo 6, las de imposición de la paz con el capítulo 7, y luego los acuerdos regionales son aquellas actividades que, como se lleva adelante, por ejemplo, la Unión Africana o la Unión Europea, llevando adelante actividades de operaciones de paz con un mandato consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Las operaciones de paz fueron como son ahora? No. Como todas las cosas, decía Heráclito, lo único permanente es el cambio, y las operaciones de paz se fueron adaptando a las circunstancias o las coyunturas internacionales del momento. Entonces, las operaciones de paz han tenido una evolución y se dividen en 5 fases. La primera fase, que va del año 48 al 56, en la cual se desarrollaron las llamadas misiones de observación. Del año 56 al 73, la creación de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Luego hay una tercera fase que se denomina renacimiento de las operaciones de paz, una cuarta fase, las operaciones de paz multidisciplinarias, y finalmente una quinta fase, que son las operaciones de mantenimiento de paz a partir del denominado informe Brahimi, que se dio en el año 2000. Y a la continuación le voy a contar brevemente un poquito sobre cada una de estas fases. La primera fase del 48 al 56, las misiones de observación. En el año 48, Inglaterra divide a Palestina
y ahí surge el Estado de Israel, inmediatamente la primera guerra árabe-israelí. Salíamos de una guerra mundial, la amenaza a un conflicto que podía internacionalizarse hace que Naciones Unidas medie, establezca un acuerdo de paz y despliega una misión de observación en las alturas del Golán. Esta misión, año 48, se integraba por militares que estaban desarmados y lo que hacían era monitorear el acuerdo del alto de fuego. Entonces informaban al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todas aquellas violaciones que habían a estos acuerdos y políticamente entonces se tomaban las medidas que correspondieran. En esta misma fase se crea la misión que vemos en la foto, que fue también en el conflicto entre India y Pakistán por la zona de Cachemira, una misión que todavía hoy está vigente y un conflicto que aún hoy está latente. Y ahí también corresponde en esa misión el primer despliegue de un oficial uruguayo en esa misión de Cachemira. La segunda fase. En el año 56, Egipto nacionaliza el Canal de Suez, un lugar clave para el transporte del Mediterráneo hacia otras zonas. La amenaza de participación de Inglaterra y Francia, el apoyo que tenía Egipto de la Unión Soviética y la posibilidad de que esta también se transformara en una escalada mundial, hacen que se genere un mecanismo para llevar una solución de paz al conflicto que estaba emergiendo en esta zona, que siempre fue una zona muy caliente, incluso hoy la es, ¿no? La solución la crea el secretario de ese momento de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, y establece el despliegue de fuerzas militares para controlar, generar una zona neutral y permitir entonces el control del acuerdo de paz que se generaba. Esta etapa, que es el despliegue de fuerzas militares, donde el uso de la fuerza solamente se hacía en caso de autodefensa y donde había un consentimiento de los países que aceptaban la presencia de esas fuerzas en el país, terminan allá por el año 1960, cuando Bélgica le da la libertad al Congo y inmediatamente surge conflicto entre el gobierno de Patrice Lumumba y Joseph Kasavubu, que era el gobernador de la provincia de Katanga, y ahí un poco también era el enfrentamiento entre Estados Unidos apoyando a la provincia de Katanga y la Unión Soviética al gobierno de Patrice Lumumba, porque en estos escenarios siempre había un enfrentamiento entre lo que era el escenario de la Guerra Fría, entre estas grandes potencias. Acá las fuerzas de paz se vieron involucradas en el conflicto, participaron, lo que llevó a que en el año 63 tuvieran que retirarse, incluso en esa misión fallece el secretario general de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld. No se supo siempre si fue un accidente o si realmente el avión en el cual viajaba había sido derribado. Y ahí entonces la desconfianza, particularmente de los países africanos en cuanto al efecto que tenían estas misiones, la Unión Soviética también, el cuestionamiento hacia la eficacia que pudieran tener, y viene entonces un impasse en las misiones de paz, hasta que en el año 73 se desata la guerra del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacan al Estado de Israel, inmediatamente en la reacción de Israel, y ahí nuevamente, zona Medio Oriente, zona de conflicto, otra misión de paz que se despliega, la misión de UNDOF, que fue una misión realmente muy exitosa, que también logra llevar la paz a esta zona. La cuarta fase son las operaciones de paz multidisciplinarias y comienzan allá por el año 89, cuando Sudáfrica le da la independencia a Namibia. Había un movimiento revolucionario por el movimiento independentista de Namibia, y ahí lo que se busca es favorecer la creación del Estado. Entonces se le agrega a la fuerza militar ya un componente policial, un componente electoral para que llevar adelante las elecciones de un nuevo gobierno, y por eso entonces se le agregan a los militares ya otro tipo de componentes y este concepto entonces de las fuerzas de paz multidisciplinarias. A partir del 2001, ¿qué sucede? En esa época, a partir del 89, que es cuando en noviembre del 89 cae el muro de Berlín, finaliza el periodo de la Guerra Fría, se suponía que el mundo debería transitar
por un proceso de paz y justamente sucede lo contrario. La cantidad de conflictos étnicos, religiosos que estaban latentes florecen. Entonces hay una cantidad de operaciones de paz que se despliegan en el mundo. Muchas de ellas fracasaron. Entonces Naciones Unidas se lleva a preguntarse cuál había sido el problema de este fracaso. Entonces, esto es textual, una carta, el comienzo de una carta que le hace el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, a la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad, donde le informa que dispuso que Lakhdar Brahimi, que era el exministro de Relaciones Exteriores de Argelia, con un grupo de especialistas en temas de operaciones de paz, de ayuda humanitaria, de asistencia de consolidación, de trabajos de desarrollo, bueno, hicieran propuestas para mejorar la eficacia de estas operaciones. Bueno, ese informe generó que las operaciones de paz que se desplegaron a partir de ese momento fueran operaciones de paz con mandatos. El mandato es la resolución del Consejo de Seguridad que autoriza el despliegue de la misión, fueran mandatos más robustos que permitieran entonces asegurar en el terreno el cumplimiento de la misión que se le daba a los cascos azules de Naciones Unidas. Si bien el personal militar sigue siendo hoy el elemento fundamental de las operaciones de paz, también, como pueden ver, participan hoy administradores, economistas, agentes de policía, expertos jurídicos, personal de remoción de minas, observadores electorales, observadores de derechos humanos, especialistas en asuntos civiles y de gobernanza, trabajadores de asistencia humanitaria y expertos en comunicación e información pública. Hoy las operaciones de paz, no solamente aquel contingente militar que veíamos que se desplegó, ni los observadores del año 48, ni los contingentes del 56. Hoy las operaciones de paz involucran miles de personas y en esta gama de especialidades o ocupaciones que vemos en pantalla. ¿Cuáles son los objetivos de las actuales operaciones de paz multidimensionales? ¿Por qué se despliegan? ¿Por qué están en el terreno? Particularmente, facilitar procesos políticos. Ejemplo, Haití. Haití, un país que estaba paralizado y que después de un proceso electoral hoy tiene un gobierno que fue elegido por el pueblo y que entonces permite que el país comience a desarrollarse. Proteger a civiles. Hasta la Segunda Guerra Mundial, de cada 10 muertos en la guerra, 1 era civil. Las guerras de hoy, de cada 10 muertos, 8 son civiles, en los conflictos que hoy está viviendo el mundo. Entonces, una de las principales misiones que se le asignan a las misiones de paz es proteger civiles. Yo recuerdo un relato de gente de niños del Congo, que lo dijeron periodistas que habían ido, que le preguntaban a una niña congolesa, las operaciones de paz, la presencia de los cascos azules es importante, y ella le contesta, o sea, yo repito lo que dijo en un seminario una periodista que fue la que tuvo el testimonio, y ella le contestó, dice, mientras no estaban acá los cascos azules, yo cada vez que iba a mi casa a la escuela, corría el riesgo de ser violada tanto por los rebeldes como por el ejército del Congo. Hoy con los cascos azules yo puedo ir a la escuela, puedo educarme, y no tengo ese problema. Digo para que tengan en cuenta cosas que para nosotros pueden parecer muy extrañas, pero que en ese tipo de zonas es la moneda de cada día. Otras actividades que llevan es ayudar al desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes. ¿Esto qué significa? Bueno, las partes en conflicto que firman acuerdos, esos voluntariamente se desarman, pero no solamente desarmarse, es reintegrarlos. Por ejemplo, en África es muy común ver a los niños soldados. Se estila, los movimientos rebeldes pasan por las distintas tribus, se llevan a los niños y lo transforman en niños soldados. Yo recuerdo en Mozambique haber ido a un campamento rebelde y en camino los que estaban de guardia eran niños de 11 años con su fusil, su uniforme, y ahí estaban. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos niños después se reintegren a la sociedad y sean de alguna manera personas normales que puedan desarrollar sus actividades en ese entorno? Esas son las actividades que desarrollan entonces las operaciones de paz. Apoyar la organización de procesos electorales. Esto prácticamente ha estado presente en muchas de las misiones.
estuvo en Haití, en el Congo, en Mozambique, también recuerdo el proceso electoral. Proteger y promover los derechos humanos. En estos países prácticamente los derechos humanos no se conocen, o sea, no sabe que existen, y por la propia cultura que tienen, realmente son muy contrarios al concepto que tenemos nosotros de los derechos humanos. Y finalmente se ayuda a restablecer el Estado de Derecho, es decir, tratar que el país entonces sea un país viable y se pueda incorporar al conjunto de la comunidad internacional. Todas estas actividades que acabo de decir no son posibles si no se mantiene un ambiente de paz y seguridad, que esa es la tarea que nuevamente desarrollan las fuerzas militares desplegadas a lo largo de todo el proceso de la misión. Ese ambiente de paz y seguridad es lo que permite que el resto de los componentes de la misión desarrollen sus actividades. ¿Cuáles son las actividades de mantenimiento de la paz? Prevención de conflictos, establecimiento de la paz, imposición, mantenimiento y consolidación. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? La prevención de conflictos es cuando, a través de los negociadores, ante el posible surgimiento de un conflicto, se negocia y se evita que el mismo estalle. Para eso hay negociadores especialistas en Naciones Unidas que se dedican a esa tarea. El establecimiento de la paz es cuando el conflicto estalló, bueno, hay que tratar de que las partes en el conflicto logren firmar un acuerdo de paz. Recuerdo en estos últimos tiempos, Kofi Annan, como exsecretario de Naciones Unidas, ofreció sus buenos oficios para dar una solución a la guerra civil de Siria, en el cual no tuvo éxito en su gestión. Pero eso es entonces gestiones para establecer la paz. Lograr que las partes firman un acuerdo. Por ejemplo, en Mozambique habían dos facciones. Estaba el gobierno, que era el Frente de Liberación Nacional de Mozambique, y la RENAMO, que era la Resistencia Nacional Mozambicana. Estuvieron en guerra muchos años, a través de las negociaciones de Naciones Unidas logran firmar el Acuerdo de Paz de Roma, y sobre este Acuerdo de Paz se despliega la misión de Naciones Unidas para asegurar el cumplimiento de ese acuerdo. La imposición de la paz es la participación de fuerzas militares para poner paz en una zona de guerra-conflicto. ¿Cuál es el ejemplo que debemos tener más claro? Fue cuando Irak invade Kuwait. Naciones Unidas, en forma progresiva, va estableciendo una serie de resoluciones para que abandonara el territorio de Kuwait, para que luego sanciones tipo bloqueos, finalmente termina entonces con la coalición y el empleo de las fuerzas militares para retirar a Irak de Kuwait. Eso es entonces imposición de paz. Otro ejemplo fue el proceso de los Balcanes, entre el año 91 y 99. El mantenimiento de la paz es esa actividad en la cual hay un acuerdo de paz firmado y las fuerzas lo que hacen es monitorear que ese acuerdo se cumpla. Y finalmente la consolidación de la paz tiene que ver con toda la reconstrucción del país. O sea, el país después de un conflicto queda prácticamente destruido. Entonces, o a veces se está recuperando y le pasa como a Haití un terremoto que destruye todo lo que está ahí, y bueno, y hay que trabajar para lograr que ese país comience a generar infraestructura, educación, telefonía, caminería. Bueno, eso es entonces la etapa que se llama consolidación de la paz. Y acá un poco entonces, gráficamente, si tenemos una línea de conflicto y de cese del fuego, la prevención del conflicto siempre actúa antes que estalle. Entre el conflicto y el cese del fuego está estableciendo la paz, o sea, la negociación, los buenos oficios, o la imposición de la paz para terminar con el conflicto. Y luego viene el mantenimiento de la paz, después que el conflicto termina, y la consolidación que se cumple junto con el mantenimiento de la paz. Por supuesto que el proceso político siempre está presente a lo largo de todas estas etapas. Naciones Unidas
ha desarrollado 54 operaciones finalizadas, hoy tiene 16 operaciones en curso, lo que hace un total de 70 operaciones a lo largo de su historia. Si las vemos en cada una de las fases que les habíamos visto, la fase de lo que eran las misiones de observación, tenemos 2. En la segunda fase, que eran las fuerzas militares, 8. En la tercera fase, que era el renacimiento de la fase 3. Esta línea acá marca la caída del muro de Berlín, año 89, y tenemos 42 operaciones de paz con posterioridad a la caída del muro de Berlín. Y luego del informe Brahimi en el año 2000, tenemos 15 operaciones de paz, las cuales, como les decía, ya se desplegaron con mandatos más robustos. Estas son las misiones actualmente en curso. Evidentemente que toda la zona de Medio Oriente y África son las zonas donde se concentran las operaciones de paz, las zonas hoy de mayores conflictos. Finalmente les voy a pasar un video cortito donde van a poder, está en inglés, pero particularmente quiero que vean las imágenes que representan un poco lo que son las Naciones Unidas, y además creo que al público femenino de alguna manera le va a gustar lo que lee. It's more than a wristband or a t-shirt. It's not just a donation or a 5K race. It's not just a folk song or a white dove. And peace is certainly more than a celebrity endorsement. Peace is a full-time job. It's protecting civilians, overseeing elections, and disarming ex-combatants. The UN has over 100,000 peacekeepers on the ground in places others can't or won't go, doing things others can't or won't do. Peace, like war, must be waged. Como acá que se mostró en imágenes, fue un poco las actividades que vimos viendo, apoyo al proceso electoral, todo lo que tenía que ver con desarme, las tareas de las fuerzas militares y un poco decía lo que no son las operaciones de paz, ¿no? Es decir, mucho más que una donación, una carrera, una paloma blanca. En definitiva, y terminando con la primera parte, las operaciones de paz creo que hoy, como decía su definición, es el principal instrumento que tiene la comunidad internacional para asegurar la paz y la seguridad en el mundo. Hablemos un poco entonces de la participación de Uruguay en todo este contexto internacional. Uruguay está presente en las operaciones de paz a partir del año 52, cuando despliega su primer observador en Cachemira, en la zona de la India-Pakistán. Luego, en el año 92, despliega su primer contingente militar, más de 1.000 efectivos en Camboya, imagínense, del otro lado del mundo, una zona selvática, un terreno completamente diferente al cual nosotros estamos acostumbrados a conocer. Y finalmente, esta es la de batallón uruguayo en Camboya. Y esta acá es una operación de paz que se despliega a Uruguay en la península de Sinaí. Era un conflicto que había entre Egipto e Israel. En aquel momento Rusia había vetado la operación de paz. Entonces surge una misión que no está encuadrada en Naciones Unidas, pero sí es en el cumplimiento del Tratado de Camp David, de la cual Estados Unidos, Israel y Egipto lo llevan adelante. Entonces hay una participación ininterrumpida de Uruguay en este tipo de operaciones desde el año 1952. Estas son las misiones que ha cumplido Uruguay y realmente ha estado presente prácticamente en nuestra bandera en los más diferentes lugares del mundo. Los lugares que aparecen en negro son los lugares donde estuvimos con contingentes militares. En Camboya, en Mozambique,
y en Angola en 2 oportunidades. Y actualmente Uruguay está presente en el Sinaí con 58 efectivos, en Afganistán con un observador, en Haití con 903 efectivos, en Sahara Occidental con un observador, en Costa de Marfil con 2 observadores, en la República Centroafricana y Chad con un observador y en el Congo con casi 1.000 efectivos, 979. Esa es la presencia del despliegue actual de Uruguay en las operaciones de paz del mundo. O sea, por el 2009-2010, Armando Satoretti es un fotógrafo uruguayo que pidió para ir a Haití, al Congo, a sacar, es un fotógrafo muy conocido, a sacar fotos. Y cuando vino y él vio lo que hacían los soldados uruguayos, realmente publicó un libro con esas fotos que lo llamó Más allá del deber. ¿Por qué más allá del deber? Porque logró captar a través de su cámara una cantidad de actividades que nuestros soldados desarrollaban más allá de aquellas misiones que eran propias del contingente militar. Por eso lo llamó Más allá del deber. Por ejemplo, y las que tenemos en fotos, todo lo que tiene que ver con abastecer de agua a la población o atender a un niño donde no existe la... Este es un hogar para lisiados donde Uruguay apoya construcción de escuelas, la gratitud de los congoleses hacia nuestros soldados. Pequeñas fotos, pero que marcan lo que nuestros soldados, no porque sean, sino lo que ahí se deja entrever es el espíritu solidario que caracteriza al pueblo de Uruguay, que nos caracteriza a cada uno de nosotros, y que ese espíritu se lleva y se pone manifiesto en los distintos lugares del mundo y lo que permite que el uruguayo sea siempre bien considerado en los distintos lugares donde se encuentra. Esta es la lista de países contribuyentes de tropa. Uruguay en el mundo es el 11º país contribuyente de tropa con 2.154 efectivos hoy. Esto es a abril del año 2013. Si hiciéramos la proporción entre aporte en efectivos y la población, seríamos el primer país, porque si vemos los países que están por encima nuestros, son países que tienen poblaciones realmente muy grandes. No está ajena la participación femenina en las operaciones de paz y Uruguay es el 8º país en participación de la mujer en las operaciones de paz, hoy con 111 mujeres presentes, tanto en el Congo como en Haití o en el Sinaí. Desde el comienzo de su despliegue en Camboya a la fecha, Uruguay ha desplegado más de 40.000 soldados en misiones de paz. Es un número muy grande. Y hemos tenido de esos 40.000, 31 personas que no regresaron a sus casas, que es propio de la actividad que uno desarrolla. ¿Cuáles son las condiciones que Uruguay tiene para participar en estas operaciones de paz? Son las que tienen que ver con los principios de la política exterior del Estado de Uruguay. La no intervención en los asuntos internos de otros países, la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto por el derecho internacional humanitario. Antes de desplegarse en cualquier misión, a pedido de Naciones Unidas, se ve si la misión cumple con estos requisitos y en caso que así sea, el Poder Ejecutivo aprueba o resuelve salir y el Poder Legislativo es siempre el que autoriza la salida de contingentes fuera de nuestro país. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la participación de Uruguay en las operaciones de paz? Yo quise resumirlo en 3 puntos, en lo que tiene que ver con política exterior, con el punto de vista económico y con el punto de vista institucional de las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista de la política exterior, esta actividad comenzó con un tema del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, participar en Camboya. Había un divorcio en aquel momento entre lo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Con el tiempo, esta participación
fue generando un conocimiento de la comunidad internacional sobre Uruguay que logró tener resultados importantes cuando, por ejemplo, en el año 2009, el presidente Tabaré Vázquez va a la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas y es invitado a participar por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como uno de los principales países contribuyentes de tropas de Naciones Unidas. E incluso cuando cierra esta reunión de jefe de Estado, lo invitan a que él haga uso de la palabra por ser Uruguay uno de los países que había tenido mayor participación. Y yo, en mi entender, creo que ahí es cuando la política exterior se da cuenta del aporte de lo que había significado esa participación silenciosa de Uruguay a lo largo de todos esos años en las distintas operaciones de paz. Y posteriormente, en el año 2010, cuando nuestro canciller hace el planteamiento formal ante Naciones Unidas para hacer que Uruguay era aspirante a integrar como miembro no permanente el Consejo de Seguridad para el periodo 2016-2017. ¿Y cuál es el apoyo de este pedido? Y bueno, es todo el aporte que Uruguay hizo a la comunidad, a la paz y seguridad internacional a través de la participación de sus ciudadanos en las operaciones de paz. Desde el punto de vista económico, muy bien, hay beneficios directos, indirectos e inducidos. Los directos. Normalmente Naciones Unidas paga un promedio de $1.100 por cada uno de los soldados que se despliega. Si nosotros estimamos que tenemos 2.000 efectivos, estamos hablando que por mes ingresan al país $2 millones por concepto de participación de nuestros soldados en operaciones de paz. Ese dinero que normalmente lo cobran acá las familias, evidentemente son volcados en nuestro mercado interno, ya sea refacción de viviendas, compra de terreno, electrodomésticos, otro tipo de actividades. Es un dinero que directamente se vuelca a la cadena de consumo de nuestro país. A su vez, también recibe dinero de Naciones Unidas por todo el equipo militar que está desplegado en las misiones de paz, a los efectos de mantenimiento o la reposición por desgaste. Y eso es un promedio de $30 millones anuales que se recibe. O sea que los 30 millones de equipo más los 20 millones de personal, estamos hablando de $50 millones que entran al país por concepto de estas misiones. En el año 2009, Uruguay exportó $6 millones por vino, por exportación de vino. Para que tengan una idea, por comparar algo, son $50 millones que ingresan promedio anualmente al país como resultado de la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz. Indirectamente, ¿quién se beneficia? Las empresas, las barracas, los que venden, las empresas que venden material militar para reposición a las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la DGI, que es la que recibe los impuestos, por lo menos el 22% de IVA de todos esos gastos. El país lo está recibiendo, el gobierno, rentas generales a través de la DGI. Y finalmente hay un concepto de inducidos que hoy no tengo ningún ejemplo presente, pero por ejemplo una oportunidad cuando estaba Pluna, cuando hay que trasladar a las tropas desde Montevideo hacia las áreas de misión, se contrata una empresa y nuevamente se da prioridad a las empresas de bandera nacional. Y Pluna en más de una oportunidad participó y generó recursos para el ente en su momento. Desde el punto de vista institucional, la ventaja que tiene, y bueno, la posibilidad de conocer otros ambientes, de conocer otros ejércitos del mundo, cómo se comportan, cómo trabajan, de conocernos a nosotros mismos, las capacidades que tenemos, las posibilidades de aplicar permanentemente la preparación que tienen acá el personal militar. Ellos están ahí las 24 horas del día durante todo el transcurso de su misión. O sea que desde el punto de vista profesional es una experiencia hoy por hoy es única, ¿no? También tiene aspectos negativos, como son aspectos de salud, contraer tipos de enfermedades que acá no existen, la malaria, particularmente es la que más nos incide, ¿no? La que más nos incide en nuestras fuerzas, y también lo que significa el alejamiento del padre de familia o de la madre del hogar por un periodo de 9 meses o un año
todo lo que incide de repente en su familia. Como todas las cosas en la vida, ventajas y desventajas de esa participación. Y acá tenemos un reconocimiento que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, con respecto a la participación de Uruguay en el Congo. Y del actual secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que también hizo un reconocimiento a la participación de Uruguay en las operaciones de paz, particularmente en este caso la participación en Haití. Muy bien. Y después que vimos las operaciones de paz en el mundo, las operaciones de paz en Uruguay, lo que aquí a los jóvenes estudiantes de negocios internacionales les puede interesar. Las Naciones Unidas como una ventana de oportunidades. Haciendo negocios con Naciones Unidas. Hay mucha gente, muchas empresas en el mundo que hacen negocios con Naciones Unidas. ¿Cuál es nuestro potencial cliente? ¿Qué características tiene este potencial cliente? Veamos. Es un cliente que tiene 193 Estados miembros de Naciones Unidas, que maneja un presupuesto de operaciones de paz anual de 7.33 billones de dólares, que representa poco menos que el 0.5% del gasto militar anual en el mundo, que tiene desplegados en distintos lugares casi 110.000 hombres, que trabaja con la Unión Africana, con la Unión Europea, con el Banco Mundial, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con ONU Mujer, que está presente en 16 misiones en 4 continentes, la más grande de ellas en Darfur, con casi 25.000 hombres, que tiene desplegado todo este material, 46 aviones, 12 barcos, 147 helicópteros, 33.437 vehículos, 22 hospitales y 252 clínicas médicas, ¿no? Correcto. A todos estos, esto hay que mantenerlo, hay que abastecerlo, a esta gente hay que alimentarla, ¿tá? Que está desplegado en más de 5 millones de kilómetros cuadrados en estos 16 países y que la población a la cual atienden de forma directa o indirecta son 169 millones de personas. O sea que un cliente realmente potencial importante. Veamos Naciones Unidas, ¿qué es? Naciones Unidas está compuesta por una variedad de entidades. Normalmente tenemos referencias al Consejo de Seguridad y la Asamblea General, es lo más visible, pero realmente tiene una cantidad de programas y organizaciones que la integran. Y cada una de esas entidades tiene su propio mandato y la forma de comprar, la forma de contratar, y cubren ámbitos políticos, económicos, sociales, científicos, tecnológicos, etc. Acá más que nada no vamos a ver cada una de estas, pero para que tengan idea del número de organizaciones que están presentes en Naciones Unidas. ¿Qué compra Naciones Unidas? Bueno, compra lo que está en pantalla. Alimentos, productos farmacéuticos, vehículos, ordenadores y programas informáticos, software, donde Uruguay tiene un buen potencial, edificios prefabricados. Yo recuerdo estando en Nueva York en una visita, me pidió una entrevista a un grupo español que quería desarrollar casas prefabricadas para facilitar el despliegue en las distintas misiones. Entonces me preguntaban, quería saber qué características debían de tener, de qué medidas, con qué condiciones, porque ahí hay muchas. Naciones Unidas da un dinero para todo lo que tiene que ver con la acomodación de las tropas, y bueno, y es una ventana de oportunidad tenerse algo prefabricado que se instale con las comodidades y que se adecue a los distintos ambientes en los cuales las misiones de paz se despliegan. Era una empresa española. Equipo de telecomunicaciones, material de laboratorio, productos químicos, material de construcción, servicios de seguridad, lo que tiene con servicios, ¿no? Servicio de personal, ingeniería, construcción,
servicios corporativos, servicios de transporte, imprenta, servicios de consultoría y servicios de telecomunicaciones. O sea que hay una gama muy importante de actividades que Naciones Unidas contrata en el mundo para poder desarrollar sus misiones. Hay una página actual que es la página de Naciones Unidas, Global Marketplace. Ustedes entran acá en esta página y van a tener un informe anual de estadísticas, una guía general de los negocios que se pueden desarrollar, consejos prácticos de cómo hacer negocios con Naciones Unidas, y aquí donde salen todos los anuncios de concursos públicos para comprar. Entonces, el desafío que le queda a ustedes como futuros licenciados en negocios internacionales, la posibilidad de, en algún momento, poder incursionar en este campo. Uruguay en esto ha sido realmente esquivo, porque esa larga participación que ha tenido con todos los efectivos realmente nos fue acompañado, como por ejemplo Brasil. Brasil es un país donde van sus efectivos militares, ahí van todas sus empresas. Entonces en Haití toda la parte de caminería la están haciendo empresas brasileras. Hay posibilidades de telefonía, programas de desarrollos de agricultura, o sea, en una cantidad de campos. Y Brasil es uno de los países que siempre acompaña esta participación con todo lo que tiene que ver con sus negocios internacionales. Otras consideraciones. No solamente en las misiones de paz están los fondos de Naciones Unidas. Hay una cantidad de organizaciones no gubernamentales, programas, gobiernos que apoyan con fondos las actividades o la reconstrucción del país y que a través de la presentación de programas se pueden lograr entonces determinadas contrataciones. Otro aspecto importante de las operaciones de paz es lo que tiene que ver con la zona de paz y su incidencia en el comercio internacional. Por ejemplo, en el año 92, ¿por qué la misión de Camboya? Era la época donde estaba el resurgimiento de los tigres asiáticos. Recuerda aquel concepto. Entonces, una zona de guerra como estaba en aquel momento Camboya, del cual Vietnam era vecino, si no se lograba consolidar la paz, no se lograba el desarrollo comercial. Y hoy Vietnam, Camboya, son países que han logrado realmente un desarrollo económico muy importante. La participación de Naciones Unidas en un pequeño lugar que se llamaba Timor Oriental frente a Australia. ¿Por qué era? Porque por el pasaje entre Timor Oriental y Australia, el tráfico marítimo se incrementaba muchísimo por los costos. Los fletes, cuando se pasan por zona de guerra o zona de conflicto, tienen un costo mucho más elevado que el normal. Entonces, la necesidad de darle paz a esa zona motivó el despliegue de la operación de paz de Naciones Unidas. O sea que está muy relacionado la zona de paz con el comercio internacional. Imagínense ustedes hoy, como amenazó unos meses atrás el presidente de Irán, en caso de ser atacado, que él iba a atacar a Israel, iba a desencadenar una guerra mundial. ¿Se imaginan el precio del petróleo en unos lugares donde prácticamente se abastece el mundo? ¿Cómo subiría si surge una guerra en ese lugar? Entonces, la política exterior, la paz y seguridad y los negocios internacionales están estrechamente relacionados. Finalmente, decirle que Uruguay tiene una delegación permanente en las Naciones Unidas, que sería el contacto natural para poder de alguna manera incursionar a aquellos que piensen que puedan hacerlo en este tema que vimos de los negocios internacionales con Naciones Unidas. Muy bien, hasta acá llega la presentación. Quedamos abiertos a un espacio para preguntas si las tienen. Muy bien, ¿no? Muy complicadas las preguntas, ¿no? Bueno, primeramente voy a agradecer al director del Centro de Altos Estudios Nacionales, el general Burone, por la excelente charla que nos ha brindado la noche de hoy. Y vamos a proceder entonces a lectura de algunas preguntas que nos han hecho llegar. Y los animo a que si alguien más tiene una pregunta,
No pierdan la oportunidad de hacerla. Primera pregunta. Nosotros como licenciados en negocios internacionales, ¿cómo podemos ser parte de las misiones de paz? Bueno, creo que la respuesta a esto está en la última parte de la presentación, que es tratar de incursionar, animarse a incursionar en este campo que es ser proveedor de Naciones Unidas o de alguna manera poder desarrollar algún tipo de proyectos en los países que están saliendo de los conflictos. Yo recuerdo en Haití hubo un proyecto de Antel para llevar adelante el desarrollo de la telefonía celular, proyecto que al final no tuvo andamiento, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero creo que son ese tipo de emprendimientos los que se pueden llevar adelante. Hay un proyecto que lleva adelante la Universidad de la República, en Haití también, que es para desarrollar un programa de agricultura en Haití. O sea que hay dos caminos. Creo que tiene que ver con el aprovechamiento de los fondos que hay de las organizaciones gubernamentales y de distintos programas de apoyo a la reconstrucción de los países. Ese es un camino. Y el otro camino es tratando de incursionar en ser abastecedor de Naciones Unidas. Muchas veces nosotros en Mozambique recibíamos la carne y era carne que venía de frigoríficos uruguayos, que la compraban empresas de terceros países que no eran nacionales, los compraron a nosotros y se la vendían a Naciones Unidas. Por ejemplo, la yerba. Nosotros recibíamos la yerba, no vamos a decir la marca por no hacer propaganda, que también, en vez de exportarla directamente la fábrica de Uruguay, la compraban otros países, la compraban en Uruguay y ese país se lo vendía a su vez a Naciones Unidas. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿y por qué no es Uruguay el que abastece de yerba o el que abastece de carne a Naciones Unidas, cuando vimos que el presupuesto que tiene Naciones Unidas a lo largo del año es un presupuesto muy importante y que para nuestra economía puede tener resultados realmente interesantes? No sé si, evidentemente, como no sé quién le preguntó, no puedo decir si le quedó satisfecha la pregunta que tenía. Muy bien. Segunda pregunta. Además de militares, ¿qué otros profesionales podrían ir de misión? Bueno, los que sí están permanentemente son los doctores. Los doctores es un problema que hoy tienen las Fuerzas Armadas porque, claro, los doctores que forman parte de las Fuerzas Armadas también tienen otros trabajos acá. Entonces, nuestros doctores son multiempleo. Entonces, si desplegan 9 meses en el área de misión, normalmente pierden. Después, cuando vienen, muchos de esos trabajos no los tienen. Y la continuidad que ha tenido la participación de Uruguay desde el año 2002 en el Congo y 2004 en Haití lleva a que muchos de los médicos se hayan repetido y no quieran salir. Entonces, hoy se está apelando a médicos jóvenes, recién recibidos, que ingresan momentáneamente como soldados, cumplen su actividad como médicos en la misión de paz y cuando vienen piden su baja del ejército. Yo me quedé sorprendido de una experiencia estando en el Congo. Había una pareja de médicos que en definitiva después fueron novios y se casaron, de que eran muy aguerridos, parecían mejores que nuestros oficiales, ¿no? Y digo, ¿ustedes dónde estudiaron? Y yo ahí tomé contacto con jóvenes uruguayos que habían estudiado medicina en Cuba, ¿no? Y cuando llegan acá, como no tienen una inserción inmediata, muchos de los que han ido en misiones de paz, médicos jóvenes, son médicos egresados de Cuba. Después tenemos abogados, son pocos, psicólogos tenemos presentes desplegados. En los contingentes, lamentablemente, la noticia mala es que de negocios internacionales no hay nadie, pero sería bueno que en algún momento hubiera un relacionamiento entre relaciones exteriores, todo lo que tenga que ver con economía y finanzas, y la empresa privada para tratar de desarrollar emprendimientos. Todavía existe un divorcio entre relaciones exteriores y el despliegue de los militares en operaciones de paz. Por ejemplo, nosotros estamos en el Congo. Todos los países grandes, los que tienen contingentes importantes desplegados, tienen su consulado o tienen su embajada en el país. Uruguay no la tiene ni en Haití ni en el Congo. Y el embajador concurrente que tienen en el Congo, en vez de ser el de Sudáfrica, que es parte del área de misión, es el que está en Egipto.
Son esas cosas que aún a veces les cuesta entender, pero lo importante es que hoy tenemos un embajador concurrente. Antes había un divorcio entre lo que eran Relaciones Exteriores y nuestro Ministerio de Defensa. Y los negocios internacionales, nuestras embajadas son la primera puerta que tenemos para realizar negocios en el mundo. Entonces yo creo que el canal, el lugar para los licenciados en negocios internacionales debería ser por ese camino. ¿Y qué otros profesionales? A ver si me ayuda. Bueno, militares, por supuesto. Asistentes sociales. Asistentes sociales, sí, también se despliegan algunos asistentes sociales. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el área de la medicina, nurses, enfermeras. Y creo que traductores, también sí llevamos traductores de inglés. Esas son, digamos, las profesiones que están más allá de las militares presentes en las áreas de misión. Bueno, la siguiente pregunta también anda más o menos por esa línea y es la siguiente. ¿Es viable pensar en enviar junto a periodistas y representantes del Parlamento, como hay hoy en el Congo, a empresarios uruguayos que ayuden a detectar posibles nichos de mercado? Y yo creo que sí, es solamente plantearlo. Creo que la vida en el periodo de gestión que no se realiza, ¿no? Y bueno, ¿y qué se aprovecha? Cada 9 meses nuestros contingentes rotan, entonces ahí en los vuelos que van y vienen aprovechan a ir, como fueron ahora de la Cámara, de la Comisión de Defensa del Senado, o como van periodistas, y por qué no, ante un planteamiento de alguna empresa que esté interesada para tratar de ver en qué se puede ir incursionar en el Congo o mismo en Haití. Yo en Haití, en el Congo que estuve, yo realmente creo que hay un campo vastísimo de cantidad de cosas para poder hacer o desarrollar. Falta solamente conocer, y aquellos que saben desarrollar algún tipo de proyecto para que pueda. Los proyectos no son ni chicos ni grandes, sino que creo que tienen que ser innovadores, ¿no? Es decir, no competir con los grandes países, sino tratar de incursionar en aquellas áreas donde no están todavía explotadas, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿por qué existe tan poca participación de países desarrollados en las misiones de paz? Excelente pregunta. La respuesta es difícil de decir cuál es la respuesta. ¿Por qué? Evidentemente que uno de los problemas que tienen, yo recuerdo Estados Unidos, particularmente cuando estuve yo allá como instructor, a ellos les cuesta mucho después porque el soldado uruguayo es un soldado que se prepara para el combate, para la guerra, que es su misión fundamental, la defensa de la patria, pero también tiene la característica de desarrollar actividades como pintar una escuela o ayudar en caso de inundaciones. Es un soldado que, como todos los uruguayos, cumplimos todo tipo de actividad. En Estados Unidos el soldado se prepara solamente para la guerra. Entonces decían que reconvertir después, o sea, volver a reentrenar al soldado que vino a una operación de mantenimiento de paz, donde no es lo mismo prepararse para una situación de guerra o de imposición de paz que de mantenimiento, le hacía muy costoso. Entonces, normalmente los países de primer mundo no se involucran directamente en el envío de contingentes. Esta es una de las razones que yo creo por las cuales no lo hace. Y después también el tipo de equipo que ellos tienen, son equipos muy costosos, de alta tecnología, y evidentemente que también el mantenimiento, los costos que tendría la participación de estos contingentes en mantenimiento de paz no creo que les sea redituable. Y aquel resultado, yo decía, de la experiencia que se tiene de participar para nosotros, por ejemplo, un conductor de un vehículo mecanizado, que no es normal manejar. Acá podemos manejar camiones, pero un tanque, un vehículo mecanizado no se maneja todos los días. Un soldado de Mozambique llegaba a manejar 60.000 kilómetros por mes. ¿Cómo hacemos acá para que una persona esa maneje ni 100 kilómetros por mes? Porque hay un costo de combustible, la cantidad de cosas. Entonces eso para nosotros es importante. En cambio, para países de primer mundo, eso lo tienen como parte de su formación. Y ellos han participado en las misiones de imposición de la paz. Han estado presentes la Unión Europea en la zona de los Balcanes o la OTAN en Afganistán, o sea que están presentes en las operaciones prácticamente o particularmente que son de guerra misma, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, a mí me gustaría hacerle una. Pero antes voy a comentarle que me tomé la libertad de hurgar un poco en las estadísticas de Naciones Unidas y que recién, a partir del informe Brahimi, fue que empezaron a llevarla de forma sistemática, fue a partir del año 2000. Y la verdad que llama mucho la atención que en ese periodo, desde el año 2000 hasta el presente, que
El general nos dijo que Uruguay hoy ocupa el 10º lugar en el país que más tropas aporta a Naciones Unidas. Bueno, bajó de lugar, porque siempre, desde el año 2000 hasta el presente, estuvo siempre en el top 10, dentro de los 10 primeros países. Y llegó a estar en el 7º lugar de países mayor proveedores de tropas a Naciones Unidas. Y una cosa que llama la atención, hablando de la participación de países desarrollados en las misiones de paz, hoy en día Uruguay tiene más mujeres en misiones de paz que todas las tropas que tiene Estados Unidos al servicio de la ONU. No estoy hablando en otras misiones. Al servicio de la ONU, Uruguay tiene más mujeres que todas las tropas de Estados Unidos al servicio de la ONU. Entonces, con este breve preámbulo nomás me gustaría preguntarle su opinión, a ver, ¿cómo visualiza que van a evolucionar en el futuro las misiones de paz? ¿Se mantendrán? ¿Se van a reducir? ¿Y cómo visualiza usted la participación de Uruguay en las misiones de paz? Yo creo que las operaciones de paz tienen para un tiempo más, porque hoy por hoy, en un mundo de conflictos, lo vemos en Medio Oriente, los conflictos latentes, las operaciones de paz, como decía al principio, son una de las principales herramientas que tiene hoy la comunidad internacional para de alguna manera o poner fin a los conflictos y asegurar, en el caso de que haya un acuerdo de paz, asegurar el cumplimiento del mismo. Y yo creo que en este mundo donde se trata de evitar la guerra por los costos que la misma tienen desde el punto de vista de la población, social, económico, las operaciones de paz son un instrumento muy válido para evitar los conflictos o, en el caso que estos existan, para lograr esa transición del conflicto a la paz. Ahora, ¿cómo van a seguir? Y bueno, como todas las cosas se van reacomodando. Entonces, después del año 2000, aquel concepto que las operaciones de paz habían fracasado, yo personalmente tengo mis dudas si realmente las operaciones de paz habían fracasado o quizás esas operaciones de paz que vimos 45, particularmente todas en el periodo cuando Boutros Ghali fue el secretario general, y yo creo que en aquel momento Naciones Unidas había pretendido ser, entre comillas, el ombligo del mundo, es decir, lo más importante, y todo tenía que pasar por ahí. Entonces hubieron muchas misiones de paz que se desplegaron en territorios donde no había ninguna paz que mantener, o sea, donde el conflicto todavía estaba presente, y donde no se le asignaban los recursos, ni humanos ni materiales necesarios para cumplir la misión. Y eso, por supuesto, que lleva al fracaso de la misión. Entonces, este concepto ahora que ha evolucionado del año 2000, después vino lo que se llama la doctrina Capstone, y hoy Naciones Unidas se formula lo que se llama el nuevo horizonte de las operaciones de paz, donde están buscando cómo van a seguir adelante con las misiones de paz. El uso de la fuerza, hasta el año 2000, se decía que era solamente en autodefensa o en defensa de instalaciones de Naciones Unidas. Posteriormente, en el informe Brahimi, se decía que el uso de la fuerza había que hacerlo en autodefensa, defensa de las instalaciones de Naciones Unidas y de la población civil, lo que sin duda debe ser así. Pero hoy por hoy dicen que el uso de la fuerza es para la autodefensa y para el cumplimiento del mandato. ¿Qué es el cumplimiento del mandato? Es que las partes que están de alguna manera involucradas en el conflicto cumplan el acuerdo de paz del cual ellos se comprometieron a llevar adelante. Entonces ha habido una escalada o una evolución en el uso de la fuerza militar, desde la autodefensa hasta el uso de la fuerza para cumplir el mandato. Y hoy hay un ejemplo en el Congo. Últimamente se ha desplegado ante un problema que hay en el este, en la zona de allá de la ciudad de Goma, los Kivu, se despliega una brigada de intervención africana. Y eso ha generado una determinada situación que no es la común, es una fuerza de intervención, es una fuerza de paz, donde están los cascos azules. Es decir, Naciones Unidas va tratando de encontrar soluciones que permitan desactivar conflictos que se le van presentando. Porque el aporte que hicieron, todo lo que significó hasta ahora la misión de paz en el Congo a la comunidad internacional, tiene un valor muy importante y a veces no se permiten que eso fracase por determinadas circunstancias o grupos que puedan aparecer y pongan en peligro el cumplimiento de la misión. Entonces esa evolución que se está viendo que cada día es más fuerte el uso de la fuerza puede llevar a Uruguay a que de alguna manera quede comprometida su participación, porque uno de los principios de la participación que habíamos visto era
de la política exterior del Estado es la solución pacífica de las controversias. Entonces, ¿cómo este principio de solución pacífica de controversia se lleva de la mano con estas fuerzas de intervención o esta brigada de intervención que está en el Congo? Eso evidentemente que es un problema no nuestro, es un problema político de la política exterior del Estado, del Poder Ejecutivo y por supuesto de nuestro Poder Legislativo. Pero respondiendo, creo que hay operaciones de paz por mucho tiempo, creo que estas van incrementando el uso de la fuerza para el cumplimiento del mandato y que de alguna manera nos va a poner a nuestro gobierno a analizar más en profundidad las futuras participaciones, porque antes de participar se evalúa este escenario en cómo es entonces el empleo del medio militar. ¿Es para asegurar un proceso de paz o es para hacer que la paz se cumpla? Son conceptos diferentes. Bueno, solo me resta agradecerle una vez más al general Burone por haber brindado esta estupenda conferencia y como muestra de nuestra gratitud me gustaría entregarle un muy modesto presente simplemente para expresarle nuestra gratitud por su gentileza.